sepultados con Cristo, levantados con Él también. What's more left for me to do? Pues ¿qué faltaría que yo hiciera? Simplemente andar en novedad de vida, simplemente Strive ser salvo de todo luchar in newness. y simplemente andar en novedad de vida. Pues me gusta este himno. This morning. Me gusta este himno esta It was mañana. not written by us. Este pues no fue escrito por nosotros, ya sea por el hermano Nio o por mí, pero fue escrito por alguien más. These are one of the highest Este es uno de los himnos más elevados de entre todos los himnarios de la cristiandad. buried with Christ. Hallelujah. Sepultado con Cristo. Aleluya. Todos hemos sido sepultados. Wonderful. Maravilloso. Oh, wonderful. Oh, Excellent. qué maravilloso y qué tan excelente es ser sepultado con Cristo. Burial. Pero el sepulcro no es el término, la conclusión. Después del sepulcro, ¿qué? Resurrection. La resurrección. Buried with him. Ser enterrados con Él, levantados con Él también. Not only buried. No solamente sepultados. With Christ. Aquel que fue sepultado fue a Christ buried. Cristo, no fue así. Cristo fue sepultado y fue levantado. Nosotros estamos en Él, Right. ¿verdad? So he was buried. Así que Él fue sepultado y yo también. Could you say this? ¿Pueden ver esto? Christ was buried. Cristo fue sepultado. You say, me too. Diga, usted también, yo también. Buried. Sepultado y levantado con Él también. What's left for Pues, ¿qué faltaría que yo hiciera? Pues no necesito hacer nada. simply Pues simplemente andar newness? en la novedad de vida. Do you know this term? ¿Conocen ustedes este término, la novedad de vida? Books. Comes on. ¿De cuál libro de la Biblia viene este libro? Este término. Romanos 6:4. Ajá. There, Ahí, en Romanos 6:4, el contexto dice que nosotros hemos sido bautizados dentro de la muerte de Cristo. Y luego también fuimos sepultados, ¿verdad? Y luego fuimos levantados, resucitados, to what? para andar en novedad de vida. Crucified with Christ. Crucificados con Cristo, sepultados con Cristo Is y levantados con Cristo. ¿Para hacer qué? simply Pues simplemente, me gusta esta palabra, don't do anything. no haga nada, simplemente andar. Don't love your wife. No ame a su esposa. Here, read it. Hermano Tim, Heard me? ¿me escucha, hermano? You love your wife. ¿Usted ama a su esposa? Sí, sí, hermano, estás equivocado. You don't need to love your wife. No necesitas amar a tu esposa, Wife. a tu esposa. You only need to Tú solamente necesitas andar newness. de acuerdo a la novedad de vida. If you love Si tú amas a tu esposa, the loving person lost. tu amar pues no durará, ¿verdad? Your loving of your life. El amar de tu esposa debe de ser Working in new life. el trabajo, el andar en novedad de vida, Working according el andar de acuerdo a la novedad de vida. simply. Pues simplemente, Writer saw something. el escritor sí vio algo. Wives, Esposas, submit yourself. ¿acaso ustedes se someten a sus esposos? Sisters, Hermanas, for our wives, tell me. las que son esposas, díganme, Do you submit
¿Se someten ustedes yourself to what's right. a sus esposos? I say, Brother Lee, Tienen que decir, hermana Lee, no. I simply was Pues yo simplemente ando de acuerdo a la novedad de vida. as possible from the Pues ¿qué quedaría para mí para que yo lo hiciera? Pues nada. No el amar a la esposa, no el someterse a los esposos, pero andar de acuerdo a newness. la novedad de vida. You know, the newness Saben, la novedad de vida is in contrast está en contraste with the Philippians. con el siguiente versículo, el cual nos dice que nuestro viejo hombre, Right. ¿verdad? Old man. Nuestro viejo hombre, We were the old man. nosotros fuimos el viejo hombre, ¿verdad? But today, Pero something. hoy somos algo nuevo, We are God's new creation. somos la nueva creación de Dios, somos el nuevo hombre. Así que, God is ever works in you. ¿qué queda? ¿Qué quedaría para que nosotros hiciéramos? Pues simplemente andar de acuerdo a la novedad de vida. Está bien. Now, this morning, Ahora, esta mañana, we come to the second venimos al segundo punto chapter. de este We have seen capítulo del Evangelio de Dios. Vemos que el Evangelio de Dios with two, tiene como estructura three elements. 3 elementos. The first one El primero is the life. es la justicia de Dios. The second, El segundo, the life of Christ. la vida de Cristo. And the third Y el tercero is es faith of the believer. la fe de los creyentes. We have seen Hemos visto, already o ya hemos visto, the righteousness of God. que la justicia de Dios es Patient, judicial, right? ¿verdad? And the life of Christ. Y la vida de Cristo es orgánica. But when we are unable to get a word, Pero no fuimos capaces de obtener una palabra adecuada para la fe de los creyentes. ¿Obtuvieron alguna? Neumática. you make it. ¿Neumática? You are too spiritual. Usted es muy espiritual. You are too pneumatic. Usted es muy neumático. Let me tell you, just explain. Déjenme decirles para ahorrar tiempo. Práctica. La fe de los creyentes It's practical. es práctica. The righteousness of God La justicia de Dios is judicial. es judicial. That has taken care of Esta tomó cuidado de todos los requisitos de la ley justa de Dios. Judicial. that judicial matter. Y este aspecto judicial trae Response. ¿qué? Brings grace to us. Trae gracia a nosotros. And this grace Y esta gracia, listen, escuchen, is nothing but God Himself no es nada más que Dios mismo en Cristo por todo, God para todo. judicial righteousness La justicia judicial Himself de Dios trae a Dios mismo en Cristo a nosotros as of law. como nuestro qué, como primeramente nuestra vida, como nuestra vida. This is organic. Y esta es orgánica. If it is stopped there, Si se detuviera aquí, pues ¿qué pasaría? Pues nada. this needs Esto necesita la fe of the believer. de los creyentes.
what is the faith of the believer? Ahora, ¿qué es la fe de los creyentes? Es práctica. Here's righteousness of God. Aquí está la justicia de Dios más la vida de Cristo, The faith of the believer. pero sin la fe de los creyentes no sucedería nada. ¿Verdad? The righteousness of God. La justicia de Dios The love of Christ y la vida de Cristo to us a nosotros need not all faith, necesitan the faith of the believers. no nuestra fe, pero la fe de los creyentes Make it. para hacerla práctica. Now, Ahora, here, I'd like to help you. aquí quisiera ayudarles Asking Brother Mark to read to you. por el pedir al hermano Ed Marks que lea una buena nota en Romanos 5:18. Todos deben de ir ahí. Tan solo escuchar no es suficiente. Deben de ser todos impresionados con algo. Romanos, And we covered the last nickel. Last un diamante perdido buried. que está enterrado ahí. So, Así que el hermano Ed Marks descubrió one them, cuando menos un diamante one of no. en una de las notas Romans 1. en Romanos 5. Read to me. ¿Podría leerla usted? He did. Podría leerlo primero, Romanos 5:18 y luego la nota. Oh, sorry. Perdón, hermano, es 17. 5:17, nota 2. Yeah, sure. Por favor, dice. Porque si por la ofensa That's reasons, right? Thread. Okay. pero el don no fue por la tradición, pero sí por la tradición de que no murieron los muchos, abundaron mucho más. These part needs much Esta parte necesita mucha atención al leerlo. those who receive Aquellos que recibieron dos cosas, two kinds of abundance. dos clases de abundancias. Recibieron la abundancia ¿de qué? Grace De la gracia. Y la abundancia of what? ¿de qué? Del don Righteousness. de la justicia. The in the waxing already. Saben, ya lo hemos visto, ¿verdad? Righteousness as taught me. La justicia tiene dos aspectos, Here, objetiva y subjetiva. righteousness. Aquí la justicia Righteousness. es objetiva. Esta ha sido dada a nosotros como un don. This is why Esto es por el cual 3:24. Romanos 3:24 también dice Justification by faith. que la justificación por la fe a través de la gracia. The righteousness objective. La justicia objetiva fue dada a nosotros como un don de Dios. Este es el don de Dios. You have to know Deben de saber. very hard for Bible readers. Es muy difícil para los lectores de la Biblia diferenciar The difference between cuál es la diferencia entre la gracia y el don. I wrote this online. Pues yo escribí este bosquejo de una manera muy rápida. Here, my crystallization, Aquí mi cristalización de Romanos 5 short one. es una muy corta, pues no puse aquí todas las cosas. Ahora esta mañana estoy tratando de rehacerlo In o de componerlo. En la cristalización you have to tell me deben de decirme the difference between grace and gift. cuál es la diferencia entre la gracia y el don. Those ¿Cuánto the believers are
have received ¿Cuánto de estos, los creyentes, nosotros hemos recibido la abundancia de la gracia y la abundancia del don? gives of what? ¿Don de qué? Right. Don de la justicia. I just point out. Pues tan solo les señalo esto, pero no les doy la explicación. You all have received Todos ustedes han recibido dos cosas, la gracia gift. y el don. Not only grace, No solamente la gracia grace y in abundance. el don, pero en abundancia. Give the abundance. Y el don en abundancia. But Han recibido la abundancia de la gracia y la abundancia gift of righteousness. del don de justicia. Por favor, léalo. Porque si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. Okay. Amén. Por uno solo, Jesucristo, In line through los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. the note. Ahora la nota. Nota 17.2. El don de justicia borra el juicio. El don de justicia borra el juicio. Have you heard the ¿Escucharon? word grace? Borra God's judgment. el juicio de Dios. God's judgment. Pues este es el juicio de Dios. ¿Quién puede borrar esto? What can you relate? ¿Qué puede borrar esto? When I wrote that note, Cuando yo escribí esa nota, I spent much time pues of time. permanecí mucho tiempo para poder usar la palabra borrar. The objective righteousness. La justicia objetiva borra God's judgment. el juicio de Dios. You understand it? ¿Entienden? Word by word. Palabra por palabra. Sometimes I was thinking, Así que alguna vez estuve pensando, yo escribí la nota en los textos y luego, write the note on the note. pues, ahora debería escribir alguna otra versión para escribir las notas de las notas. Have you ever heard Algunas veces ustedes han escuchado tal palabra, righteousness la justicia objetiva de Dios given dada through Christ? en y a través de Cristo. That is righteousness. Finalmente, pues este es Cristo mismo. Objective righteousness La justicia objetiva es Cristo. as God Como Dios, la justicia de Dios given to us to be our righteousness. dada a nosotros para hacer nuestra justicia. These righteousness, Y esta justicia borra God's righteous judgment. el juicio justo de Dios sobre nosotros los pecadores. Yeah, please. Sigue adelante, por favor. El juicio viene del pecado, pero la justicia viene de la gracia. Sing about it. Considérenla. Every word of the Cada palabra de las notas aquí deben de considerarla. Especialmente like in Romans. en las notas como en Romanos 5. You don't know. Ustedes pues no saben, no se pueden imaginar el tiempo que permanecí para escribir esas notas. Objective righteousness La justicia objetiva borra judgment. el juicio. Judgment El juicio comes from sin. sale o viene del pecado And then y luego righteousness la justicia sale de la gracia. Proviene de la gracia. brought judgment to us. ¿Quién trajo el juicio a nosotros? Adán. Through what? ¿A través de qué? Through sin. A través del pecado. Right. Now, Ahora, who brought the erasing? ¿quién trajo el borrar? Who? ¿Quién? Cristo. You have to say, Deben de decir, this is the past. Cristo como justicia. God's judgment
comes from sin. El juicio de Dios proviene del pecado, Judgment was erased. pero el juicio de Dios fue borrado. Léalo nuevamente. El don de justicia borra el juicio. Borra el juicio. Then we know. Luego sigue adelante. El juicio proviene del pecado, pero la justicia proviene de la gracia. These righteousness Esta justicia proviene free. de la gracia. ¿Y quién es la gracia? Cristo. Last night. ¿Sabe la noche anterior? Wednesday night. No, el miércoles en la noche yo les pedí que cantaran un himno That tells us que nos dice cuál es la gracia. Gracia no es más que ninguna otra cosa más que Dios mismo. Está bien, sigue adelante por favor. La justicia siempre acompaña la gracia y es su resultado. Sí. La justicia subjetiva proviene de la gracia y gracia proviene de la justicia objetiva. it confuses you. ¿Esto de acaso les confunde? I've heard this. ¿Lo escucharon? Subjective righteousness. La justicia subjetiva Grace. proviene de la gracia And grace. y la gracia proviene de la justicia objetiva. First thing. Primeramente que Objective. la justicia objetiva, And luego la gracia y luego righteousness. la justicia objetiva. Then I will say that Luego entonces yo diría esto: objective righteousness la justicia objetiva resulta en gracia and grace is y la gracia resulta subjective righteousness. en la justicia subjetiva. Is all clear? ¿Están todos claros? It seems a joke. Pareciera una broma. Mention all the three. Finalmente, todos estos tres, Righteousness. la justicia objetiva y la justicia subjetiva y la gracia, You mention all the three. finalmente las tres son simplemente Cristo. The objective righteousness La justicia objetiva es Cristo dado a nosotros and the grace. y gracia es simplemente Cristo dado a nosotros. See? ¿Ven? What is subjective ¿Y, righteousness? y cuál es la justicia subjetiva? Es Cristo vivido por nosotros. Give it to us. Gracia de nosotros es objetiva. Christ, Cristo Christ, living out of us. vivido por nosotros, esto es subjetivo. Those are righteousness. Ambos son justicia. I forgot it. ¿Ya lo han obtenido? I thought. Lo dudo. I know. Pero de cualquier manera, But people es mejor que se lo lleven a su casa y lo digieran. become Ahora venimos a la segunda estructura del Evangelio de Dios. Esto es la vida de Cristo. free. Vamos a leer entonces. Two. Número Romanos 2, la vida de Cristo. Romanos 5, 10 dice: If we porque being enemies si siendo enemigos to God, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, that is the judicial redemption. esta es la redención judicial Bring in. para traer algo. If we were reconciled to God, Si fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más edified, pues seremos edificados, we shall be, o debemos de ser enseñados, we shall be
o seremos perfected. perfeccionados, We should be o seremos ¿qué? Salvos. Salvos. saved in what? ¿Salvos en qué? En su vida. Saved. Much more we will be saved. Mucho más seremos salvos en el conocimiento de la Biblia. Saved in what? ¿Salvos en qué? En su vida, dicen los hermanos. Salvos en su vida. You go to today's Christianity. Vayan ustedes hoy a la cristiandad de hoy y verifiquen con ellos Things here. estas dos cosas aquí. That's Christ. La muerte de Cristo And His way. y su vida. We were reconciled. Nosotros fuimos reconciliados a través de la muerte de Cristo. Now we are to be saved Y ahora by Christ. seremos salvos en la vida de Cristo. Vayan hoy a la cristiandad y verifiquen a ver qué tanto les podrían decir ustedes. But they would say, oh, Ellos dirían, oh, por favor, no hable de eso. almost fit there. Christ death also saves. La muerte de Cristo pues nos salva. Dear Chinese, Entrenantes queridos, díganme, Christ is us. ¿acaso la muerte de Cristo nos salva? ¿No nos salva? Ajá. Be careful, you got caught. Sean cuidadosos. Fueron So they agarrados aquí. Si dicen ustedes esto, never got into the crystallization es que usted nunca se ha metido en la cristalización of this verse. de este versículo. Christ death La muerte de Cristo, most a lo más que redeems us, nos redime, reconciles us, nos reconcilia para con Dios. Es lo más, save him. salvando o el salvar It's a matter es un asunto orgánico. redemption, La redención, reconciliation. la reconciliación, These two are one. estas dos son una sola cosa. That is the complete Esto es eternal redemption la of God. redención completa eterna de Dios judicialmente. After that, Después de esto, we need necesitamos algo orgánico dynamic. en la salvación dinámica de Dios. These organic things Y esta cosa orgánica es el salvar in life of Christ. en la vida de Cristo. Having been reconciled. Habiendo sido reconciliados. This is also the key word of the book of Romans. Esta también es una palabra clave en el libro de Romanos con relación a la salvación dinámica de Dios. For salvation. Nos revela que la plena salvación consta de dos secciones. Full salvation. Completa salvación o la plena salvación es de dos secciones. We look into those two sections. Antes de ver estas dos secciones, I would help you in this way. pues yo les ayudaría en esta manera. ¿Por qué digo que les ayudaría? Porque he experimentado. Yo ya les dije que ya expuse y este libro de Romanos ya algunas veces, But I never told pero nunca the word of life conté la palabra. in Romans. How many times? ¿Cuántas veces la palabra vida está en el libro de Romanos? ¿Me podrían ustedes decir? This morning I will have you. Esta mañana les ayudaré. This word of life Esta palabra de vida o vida es usada en Romanos 7 veces. very strange. Muy extraño. 3 times. 3 veces en el 5, en capítulo 5, 3 times in Romans. y 3 veces en el capítulo 8, Leaving 1 time. dejando una sola en medio Romans 6. en Romanos 6. Altogether 7 times. Por completo son 7. So I must ask you Así que debo de pedirles to turn. que se vuelvan o que vayan a estos 7 versículos. The first verse. El primer versículo es el versículo que ya leímos. How much more shall we
cuanto más nos seremos salvos en su vida, en la vida de Cristo, ¿verdad? El primer verso. El segundo es el versículo 17, que ya lo leímos, el que leyó el hermano Ed, ¿verdad? No lo necesitamos leer. Luego, el tercer, luego el versículo 21. Este versículo debemos de leerlo. Hermano Ed, por favor, ¿no lo podría leer? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para, a través de la justicia. Verifico con ustedes, ¿esta justicia que se menciona aquí es subjetiva o objetiva? Es objetiva. Si usted dice subjetiva, debo decirle, objetiva es judicial, subjetiva es orgánica. La justicia objetiva es judicial, dado a nosotros, es judicialmente dado a nosotros. Pero la justicia es subjetiva. La justicia subjetiva es orgánicamente, proviene de nosotros. Está bien, así que la gracia, así que ellos deben de vivir por la gracia. Dice que la gracia debe reinar por la justicia para vida eterna. En el 17 dice que aquellos que han recibido la abundancia de la gracia y el don de justicia reinarán en vida. Y acá dice que la gracia dada a nosotros, la gracia que debe reinar por la justicia para, no en, para vida eterna. Vamos a llegar ahí más tarde. Aquí hay 3 versículos, ¿verdad? Les digo, con tan solo estos 3 versos necesitan un mensaje para ser cristalizados, ¿verdad? Estos son los 3 versos. Otros 3 versos están en el capítulo 8. Hermano Ed, ¿no lo podría leer? Estos versículos son fáciles. Primero el 2, 6 y 11. El verso 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida es suficiente. La ley del Espíritu de vida. Aleluya. Hay una clase de espíritu. Ajá. El cual es la ley del Espíritu de vida. Yo diría, les preguntaría, ¿es este el Espíritu de Dios? Sea cuidadoso. Si usted dice que este es el Espíritu de Dios, yo le diría que lean Juan 7, que dice que el Espíritu no era todavía. Ya tuvieron problemas, ¿verdad? De que hay tal cosa, el Espíritu de vida. El versículo 6. Porque el ocuparse en la carne es muerte, pero la mente puesta déjame leerlo otra vez, hermanos. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. En el versículo 2 dice la ley, el Espíritu de vida como una ley que nos libera de la atadura de la ley del pecado y la muerte, ¿verdad? Y aquí en el verso 6 dice que si ponemos nuestra mente en un espíritu maravilloso del Espíritu, entonces vida y paz. Ven, el Espíritu nos libera de la atadura. El Espíritu de vida, perdón. Luego, si nosotros ponemos nuestra mente en el Espíritu, entonces recibiremos
vida y paz. ¿Verdad? Verse 11. Luego el 11. Y si el espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su vida, por su espíritu que mora en vosotros, perdón. Give life Dará vida o vivificará to you. Who are a you? ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Ustedes simplemente son cuerpos mortales, son uno que está muriendo. El ser mortal significa que está muriendo. Here, Así que aquí dice the indwelling que el espíritu intermorador, el cual es Cristo, ¿verdad?, shall give us vivificará o dará vida a nuestros cuerpos mortales. Estos 3 versículos, muy significativos, ¿verdad? then Luego, un versículo en medio. Este es Romanos 6, creo que es el 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. it is based on this verse. Así que es basado sobre este versículo que este himno fue escrito: enterrado con Cristo, What's that? levantado con Cristo. ¿Y qué falta para mí que yo hiciera? Pues simplemente andar en novedad de vida. Some verses. 7 versos. I tell you. Les digo, cada verso necesita una conferencia. What should we do? ¿Qué debemos de hacer? Don't tell me simply what in units of life. No me diga, pues simplemente ande en novedad de vida. What should we do with the 7 verses? ¿Qué debemos de hacer con estos versos? Ma, es muy rico, To read. muy rico. One tells us Uno nos dice after being reconciled, que después de ser reconciliados con Dios, we need to be saved. necesitamos ser salvos en la vida de Cristo. Then another verse says, Luego otro verso dice we have received que puesto que ya hemos recibido la abundancia de la gracia y la abundancia del don de justicia, nosotros debemos o reinaremos mucho más en vida. reign in life. Reinar en vida. Then Luego, another verse, otro versículo dice grace que la gracia reigns reina through righteousness. a través de la justicia para Life. Turn no solamente vida, pero vida eterna, right. ¿verdad? Then next chapter says, Luego, el siguiente capítulo dice que nosotros hemos simplemente o debemos de andar en novedad de vida. if we walk this way, Y si andamos de esta manera, el espíritu de vida como ley this nos liberará is free. o nos liberará de la ley, que es una clase de atadura, la ley del pecado y la muerte. We will Luego, entonces nosotros también disfrutaremos esta vida with peace. como paz. Then Y luego, tal vida continually será continuamente más y más dada a nosotros. ¿Da a nosotros en qué manera? En la manera, part of me en cada parte de nuestro ser, through the indwelling a través del Espíritu interno morador. Considérenlo. Okay. Está bien. Oh, I have to know this one verse. Todos deben de conocer estos 7 versículos, y este es el requisito de la clase. Deben de recitarlos. Oh, I have to recite
Todos deben de recitar estos 7 versos en Romanos concerniente a la vida. Okay. ¿Está bien? Let's go on. Ahora, vamos a seguir adelante. It revealed to us that the full salvation of God is Nos revela que la plena salvación consta de 2 secciones. Número 1, first is the section. la primera sección es el cimiento. La primera es el cimiento. Why? This Luego letra A, puesto por la redención que Cristo efectúa judicialmente, as the initiate como la iniciación de la salvación que Dios da. Este es el cimiento, pero tan solo la iniciación. Por supuesto, cualquier cimiento de cualquier edificio tiene una iniciación. El cimiento nunca se detiene nunca se detiene en sí, sino que inicia algo. El cimiento siempre es una iniciación. Muy a menudo decimos, pues el cimiento lo es todo, pero no, el cimiento significa you still need something. que es la base. Todavía usted necesita algo para seguir adelante, ¿verdad? Okay. Está bien. Small two. Número 2 pequeño. La segunda es la sección de la consumación. This is not foundation. Esta no es el cimiento, pero la consumación. I said it again. Digo nuevamente, el hermano Ray Grieve estuvo aquí cuando edificamos este lugar de reunión. But we're happy. Está muy contento que los cimientos fueron echados, pero esto nos causó mucha ansiedad. Ahora, ¿cómo edificar? ¿Verdad? How to build all the columns. ¿Cómo edificar todas las columnas? ¿Ha notado esto? 10 columnas en el frente, 10 columnas atrás. Now see, No las puede ver. Ustedes nada más ven como unas piedras, pero entre estas piedras column. hay unas grandes columnas de acero. And we did it. Y si lo hicimos, My goodness. vaya, después de I eso, was the first one. yo fui el primero Worry. en estar preocupado. How to put up this beam. Dije, pero ¿cómo poner estas vigas ahí arriba? Eran unas vigas muy grandes, 10 feet long. de 110 pies de largo. The biggest. Estas vigas, ¿cómo ponerlas? Well, Bueno, provision. la provisión del Señor fue suficiente. Was it? Sí, había un hermano Who knows how to put up such a beam. el cual sabía cómo poner tales vigas en breve. Aleluya. Didn't have a day. En mediodía, Brother Francis here. ¿está el hermano Francis aquí? Yes or no? Just have a day. Como en mediodía, ¿verdad? See, our En 3 horas. neighbors all were surprised. Todos los vecinos fueron sorprendidos. Vaya, en la mañana no vimos nada. The columns. En las columnas, That was in the morning. eso en la mañana, ¿verdad? After lunch. Y después del almuerzo, todas las vigas ya estaban arriba. These are the consummating works. Estas son las obras consumadoras. The foundation. El poner el cimiento, pues es simplemente la obra de iniciación. So, you have to see Así the que first section. usted tiene que ver, la primera sección de la salvación dinámica de Dios es su redención Through righteousness. a través de la justicia, According to God's righteousness. o de acuerdo a la justicia de Dios judicialmente. Así que esto fue ese cimiento, esto es la base, es la iniciación. Luego la segunda sección es Consummation. la consumación por la vía de Cristo orgánicamente, The completion of God's salvation. para la realización de la salvación de Dios. It's completion. Just like the foundation is the initiation. Así como esta es la consumación, la realización, así como la These are the redención es la iniciación. Les digo, esta es la manera de la cristalización de estudiar la Biblia. Right. Okay. Capital B.
This on two sections. Letra mayúscula B. Accomplishment Ahora, by the life of Christ lo que logra la vida de Cristo en la salvación dinámica de Dios. the life of Christ La vida de Cristo is es continuation la continuación of God's building. de la edificación de Dios. Has accomplished Ahora, ¿qué es lo que ha logrado por nosotros? giving the believer, the believing sinner's life. A la vida de los creyentes, primeramente, Justified by God nos da que han sido justificados Dios en Cristo, as righteousness from God. como Cristo, Who is right? como su justicia para ellos. Cristo es la justicia That they may live para que ellos vivan en esta vida delante de Dios. Romanos 1:17. shall live or shall have life and El justo tendrá vida y vivirá. Debe ser traducido de esta manera. small two. Número 2 pequeño. Hace a los creyentes que Dios justificó los muchos hijos de Dios. What a big Oh, qué cosa tan grande. mention all the God justified Haciendo, sons of God. quienes son los muchos hermanos de Cristo, Who are the many brothers quienes son los muchos hermanos de Cristo, mediante la regeneración by the Spirit realizada por el Espíritu de vida, which Christ produced. y en quienes Cristo produce y multiplica la vida. So you know, I don't Seguramente no tengo tanto tiempo de explicar. got to read. Ustedes deben de leer. The trade 3. Imparte vida to dying, a los creyentes moribundos, the dying believers. You know, a los creyentes moribundos. Nosotros somos regenerados, sí, y fuimos hechos, fuimos avivados, ¿verdad? Pero esto es tan solo en nuestro espíritu, pero tenemos otra parte que está muriendo. that's our body. Este es nuestro cuerpo mortal está muriendo. Imparting life to dying believers that Imparte vida a los creyentes moribundos para que crezcan en Cristo y into pasen así de la muerte a la madurez. fourthly, moving them 4. Activa en ellos el espíritu de vida joy, para que disfruten la vida peace, y la paz de Cristo. these things. Este es Romanos 8:6. Porque este Cristo interno morador se está moviendo en nosotros para que nosotros podamos poner la mente en nuestro espíritu. The mahjong prayers, the gambling ones, Los que juegan a los que tienen las apuestas, los que apuestan, tienen una mente puesta ahí. to O toda esa gente que vuela ahí sleep, a Las Vegas, their mind, su mente está en ¿dónde? in casino, En los casinos, gambling. en el juego, en las apuestas. ¿Y nuestra mente está en qué? Our mind on the spirit. Nuestra mente está en el espíritu. ¿Pueden ver esto? How can we find our mind on the ¿Cómo podríamos poner nuestra mente en el espíritu? Porque indwelling, romantic crying? el Cristo neumático interno morador se está moviendo en nosotros, así que nosotros ponemos nuestra mente en el espíritu y el resultado es que la vida de Cristo es la vida de Cristo y paz. 5. Sanctify them 5. Lo santifica con el elemento santo
de la naturaleza de Dios. Lo renueva con el espíritu de vida, basándose en el lavamiento de la regeneración, despojándolos así el elemento viejo de su viejo hombre y constituyéndolos del nuevo. Los transforma metabólicamente por el espíritu de vida con el elemento de la vida divina de Cristo, quitándoles así su vieja constitución y dándoles una nueva constitución para la edificación del cuerpo orgánico de Cristo. Luego los conforma a la imagen de Cristo como el Hijo primogénito de Dios, a fin de que sean un Dios hombre plenamente crecido y expresen a Dios. Debemos de estudiar. Luego, número 9. Luego los glorifica mediante la redención de su cuerpo. Esta glorificación de nuestro cuerpo es una clase de redención, para que entren a la libertad de la gloria y su plena afiliación. ¿Somos acaso hijos de Dios? Miren, estoy tan débil. Aún pues no puedo subir las escaleras. ¿Cómo entonces un hijo de Dios puede estar así? Porque pues todavía estoy en este cuerpo mortal. Esto no es así, debería ser un hijo de Dios, ¿verdad? Un hijo de Dios debe ser algo glorioso, algo que esté volando ahí en los aires. Yo no creo que en la era venidera vamos a agarrar aviones para volar. Podemos volar como las aves. Podemos así planear. Usted puede decir, hermano Lino, hable cosas sin sentido, sonceras. No, no estoy hablando sonceras, tonterías. Lean Isaías 40. Lean ese versículo. Isaías 40, ¿qué? Isaías 40, 31. Léalo. Vamos a hacer así como las aves que vuelan. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Alas de águila. No digan que estoy aquí enseñando puras tonterías. Yo vine a los Estados Unidos con un propósito de dar a ustedes, santos queridos, en los Estados Unidos, las verdades cristalizadas, apropiadas. Sí estaremos volando, ¿lo creen? Algunas veces yo estuve tan celoso ahí de las aves, ahí en mi jardín, en el frente. Tantas aves vinieron, y estaba celoso. Decía, pájaros, ustedes son tan libres. No necesitan ni pagar ninguna transportación, ¿verdad? Y no necesitan ni edificar ni alguna carretera o rutas por ahí. Ustedes simplemente son trascendentes o trascienden, siempre volando por ahí. Pero un día vamos a ser como ellos. Esta es nuestra redención de nuestro cuerpo. Número 10. Los hace reinar como reyes
principalmente sobre las cosas negativas, such as Satan, como por ejemplo Satanás, el pecado, el mundo y la carne. these are formed enemies. Estas son las 4 principales enemigos que siempre debemos reinar sobre ellos. Reinar sobre ellos. 11. All the above 10 items are for the producing Los 10 puntos anteriores tienen como fin la producción y la edificación del cuerpo orgánico de Cristo, expresado en las iglesias locales. this is covered Esto fue tratado en los últimos 5 capítulos del libro de Romanos. in these days. I was En estos días estaba preguntándome cómo el Señor me guiaría para escribir la cristalización de esos 5 capítulos. No era tan sencillo. Es difícil obtener el diamante ahí. Pero sí hay diamantes. ¿Está bien? Now we come Ahora venimos to this third structure. a esta tercera estructura. Structure La estructura believer. de la fe de los creyentes. Lo que yo digo, la fe de los creyentes deben de saber. The sinners, they don't have faith. Los pecadores no tienen fe. As believers by ourselves, Como creyentes por nosotros mismos tampoco tenemos fe. here we'll show you Aquí les voy a mostrar something. algo. First, the word faith Primeramente, la palabra fe denota, denota 2 cosas. La primera se relaciona con aquello in que creemos. the faith. First invitation. La primera anotación es el objeto You believe it. de las cosas que usted cree. Estas son la fe objetiva. Lean estos versículos. Luego, la segunda tiene que ver con la acción de creer. This is subjective faith. Esta es la fe subjetiva. Why is the action? Uno es el objeto, la otra es la acción. Today, Hoy, Christ, Cristo object, es el objeto faith. de nuestra fe. Here the faith is objective. Aquí la fe es objetiva. Then Luego, we believe. nosotros creemos Believe in the Lord. o creemos en el Señor. Please believe Him. Este creer es una acción. This is acting. Esta es nuestra fe Jesus. siendo actuada en acción con el Señor Jesús. B. The Letra B. faith of believers. La fe de los creyentes en realidad no es suya, sino del Cristo que entró en ellos You better read all these references. para hacer su fe. How? And when Christ ¿Cómo y cuándo Cristo? Cuando to be our faith. para hacer, cuándo Cristo se metió, cómo y cuándo Cristo se metió en nosotros para hacer nuestra fe. I tell you, ¿Cuándo y cómo? Les digo. here it says, Aquí dice, when they repent, cuando se arrepienten ante Dios los creyentes, el Cristo neumático, God moves como el Cristo, como el Espíritu Santificador de Dios se mueve en ellos para hacer la fe here. I can tell you. con la cual creen en el Señor Jesús. Aquí no tuve el tiempo porque de otra manera añadiría más puntos. Now, ¿Saben? Romans, Romanos 10, I believe, yo sí creo que es el verso 7. El verso 7 dice, ¿o quién defenderá? No. verse 17. El 17. El 17, perdón. Yeah. Así que la fe es por el oír. Faith La fe out of the hearing. viene por el oír. Es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Word of Christ.
where faith comes. ¿De dónde viene la fe? A sinner, we didn't have faith. Como pecadores nosotros no teníamos fe. Entonces, Comes into ¿cómo la fe viene a nosotros? Les digo, por el escuchar la palabra. and what the word is. ¿Y qué es la palabra? La palabra es simplemente Cristo. No, ¿Saben? when we heard, Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, the more the preacher preached, cuanto más el predicador nos predicaba, more description cuanto más in Christ. descripción de Cristo ha sido presentada a nosotros. Y escuchamos tal persona maravillosa, ¿verdad? Okay, Está bien, sorry lo siento. to ask your permission to use. Voy a usar su permiso para usar una ilustración. Quizá, la cual quizá no sea tan buena, pero es muy precisa. Hermano Tim, When and how ¿cuándo y cómo love comes into you el amor viene a usted? for your wife. El amor que tenía usted para con su esposa. Yeah, what time? ¿En qué tiempo? ¿Ahora? ¿Usted está hablando de ahora? Save your time. No, le voy a ahorrar su tiempo. Every male Cada hombre falls in love. se enamora con una mujer I see her. por verla, ¿verdad? Here's a sister. Aquí hay una hermana, And her. usted ya la conoció y usted dice, vaya, How pretty. qué hermosa es, My. vaya, Okay. mira, mira, He shakes the shoulders. They're so loving. aún el menear de sus hombros es tan bello, todo. Cuanto más usted escucha de ella, cuanto más la ve, cuanto más el amor entra. Actually, that's not your love. Pues en realidad no es su amor, That's her es ella, attraction. es su atracción, la atracción de ella, ¿verdad? The preachers preach what? Los predicadores predican a Cristo Christ. tan solo para presentar la belleza de Cristo. My goodness. If you had a chance, Vaya, si usted tuviera la oportunidad de predicar el Evangelio woman, de acuerdo Christian, a la cristalización de Romanos, Christ, diciéndoles acerca de la persona de Cristo, ¿verdad? divinity, Tiene divinidad y humanidad. and his humanity, Y su humanidad, esto, and his divinity y su divinidad es two kinds of de dos clases de hijo. Si usted pudiera presentarlo, I guess. les digo, Logical people. toda la gente lógica, toda la gente pensante diría, vaya, ¿hay acaso existe tal en este universo? So after listening Así que después de escuchar and preaching, a tal predicación, to hearing, esto es después de escuchar tal palabra, that is y esto es después de ver tal Cristo, right. y inmediatamente después de usted hubo una apreciación de Cristo, Your appreciation, y su apreciación de Él reaction of him. es la reacción a la atracción de Él. Suppose Suponga, ugly aquí hay girl una muchacha muy fea, muy feita, coming to you viniendo usted with what? con un oído, nada más con un oído, y en la boca nada más como 4 o 5 dientes, Look at you. y te ve. If I were you, Si yo para usted, yo me iría. but here's a girl so Pero aquí hay una muchacha tan bonita. Los ojos, las cejas, la nariz, los labios, los oídos y la textura. Oh, vaya, I got charm. yo no me atrevo a verla.
porque ella es muy hermosa. produces Y eso produce que your love. ella produce tu amor para ella. How could we believe in your ¿Cómo nosotros podríamos creer en el Señor Jesús simplemente porque escuchamos acerca de Él, leemos la Biblia y en la Biblia vemos algo acerca de Él? I said, Les digo, preacher, los mejores predicadores not been into these preachers. no deben de ser como los predicadores de hoy. These preachers Los predicadores de hoy, preaching su predicación es is too shallow. muy superficial. All those stories Todas esas historias que usan son muy superficiales. try in your practical Traten en sus grupos vitales de salir y tocar a la gente para presentar a Cristo en la manera como ustedes lo han escuchado en estos días. ¿Estoy en lo cierto? after seeing, Después de ver, after del ver está el conocer, después de conocer a tal Cristo, ¿quién no creería? faith comes the hearing La fe viene por el escuchar, y el escuchar equivale el ver, seeing equals y el ver equivale al conocer. knowing what? ¿Conocer qué? Conocer a Cristo. Here it says Aquí dice Romanos 8:17, faith comes hearing 10:17, perdón, que la fe viene por el oír y el oír es simplemente de la palabra de Cristo. ¿Verdad? ¿Están claros? so Así que we hear cuando nosotros escuchamos tal evangelio, primeramente nosotros nos arrepentimos. even I tell you Aún les digo, you have to know deben de saber, good preaching what's gospel is going on cuando la buena predicación del evangelio está llevándose a cabo, the spirit el Espíritu, in your magic el Cristo neumático, el cual es Cristo, acompaña esa predicación, ¿verdad? that preacher speaks Su predicación right to you habla a Cristo a usted, fuera de usted, pero el Cristo neumático inmediatamente that preacher acompaña esas palabras que han sido predicadas dentro de usted. Luego usted se arrepiente, luego usted aprecia, vaya a tal, ¿verdad? Luego, espontáneamente, algo dentro de usted se eleva, se levanta. ¿Qué es esto? Esto es la fe. O fe, perdón. Crean, usted cree. comes from your new Su creer viene del conocer a Cristo. your believing actually Su creer, pues en realidad es simplemente la apreciación, ¿verdad? as a kind of reaction Como una clase de reacción is attraction. a su atracción. So the believer Así que los creyentes simplemente tienen esta clase de reacción. sinners cannot Los creyentes no la pueden tener. as I see this Pues mientras ustedes puedan ver este punto, ustedes deben decir, Señor Jesús, aún mi creer en ti is you es tú mismo, so attractive, tan atractivo, so treating. tan bello, ¿verdad? Who can avoid ¿Quién pudiera evitarlo? but to believe in you? Pero simplemente creer en ti. No puedo huir. Some young people got Algunos jóvenes fueron atraídos Savior's beauty por la belleza de este Salvador parents y sus padres les persiguieron put them to death. y aún unos los pusieron a muerte. Aunque los pusieran a muerte, no dejarían su fe en Cristo. What can face is that? ¿Qué clase de fe es esta? Virgin said, Es simplemente Cristo mismo. sorry, the time is gone. Siento, mi tiempo se ha ido. Okay. ¿Está bien? For such a faith, Por tal fe, the believer por dicha fe, that God raised up Jesus Christ from the dead, ellos creen que Dios levantó a Jesucristo de los muertos y por ende son salvos. they B. have Tienen acceso through this a la gracia into en la cual grace. están firmes. They are coming. It's a faith. I feel very sorry.
Okay. Ahora, aunque el tiempo ya es tan corto, déjame decirles esto. Romans 9, Romanos 9, al final nos dice, law keepers, they are trying to build up their kind of righteousness. Romanos 9 nos dice que los que guardan la ley estaban tratando de edificar su clase de Paul says they do that. justicia por el guardar la ley. Y Pablo dice que eso no lo harán, pero lo harán por la fe, lo harían, se puede hacer simplemente por la fe en Cristo. Esto está al final del capítulo 9. Luego, al comienzo del capítulo 10 dice que Cristo es la terminación de la ley, la conclusión de la ley. Cristo terminó la ley. Yo no creo que ustedes alguna vez hayan escuchado algún evangelio que diga que Cristo es la conclusión de todo. Cristo es el final, el fin de la ley. Cristo terminó la ley. Terminó la ley. Hermano, léalo. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo. Cristo es el fin de la ley. ¿Y esto es qué? Para justicia. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia. Muy significativo. Siento que mi tiempo es tan corto. Cristo es el final de la ley, para que Él pueda llegar a ser tu justicia. Él es el final de la ley para justicia. Esto es casi un diamante de la fe que se habla en Romanos capítulo 8. Cuando vengamos a esto les voy a mostrar. Romanos 10 es acerca de la fe. Los primeros capítulos, 4 capítulos de Romanos son de la justificación judicialmente. Luego del capítulo 5 al 8 son acerca de Cristo como vida orgánicamente. Luego, el capítulo 10 es acerca de la fe de los creyentes, prácticamente. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo esta fe puede ser nuestra? Por Cristo siendo el final de la ley. Para que nosotros podamos ser justificados. El final de la ley. Resultando en la justicia. Aquí me detengo. Romanos 4 hizo por último estos tres: la justicia de Dios, la vida de Cristo, y la vida de Cristo y la fe de los creyentes viene a ser el Cristo todo inclusivo. Viene a ser por lo tanto, el Cristo todo inclusivo no solo es el centro, sino también la estructura de la salvación dinámica de Dios.